Bu es una interjección coloquial usada para asustar a los niños y las niñas. Y Bu también era la protagonista de la película Monstruos S.A. de Disney, en la que sacaban la energía para la ciudad de monstruos de los gritos de terror de los niños. Pero a Bu no le daban miedo los monstruos, le daba miedo la lagartija, que era una desgraciada. La verdad que Bu era una jefa. Los monstruos son uno de los miedos infantiles más comunes, pero hay muchos más. Hoy vamos a hablar de miedo infantil, de sus fases en función de la edad y de cómo acompañarlo. Contenta me tienes, un podcast sobre crianza y resistencia, con Inés Aparicio y Elena de la Torre. Muchos niños pequeños tienen miedos, es algo muy común, luego crecen y normalmente se pasa, pero nos ha parecido interesante hablar sobre qué hacer en casa cuando los niños tienen miedo. O como tú dirías, Elena, cómo acompañar a estos niños. Al final me vas a pegar esto de la Te lo estoy pegando, sí. Me van a convalidar 3 créditos de Picler. Bueno, la verdad que tienen los créditos contaditos en Picler porque protegen mucho que no se utilice el nombre de Picler en vano. Solo cuando has terminado la formación, que hay muy poca gente que llega a terminarla, yo estoy a punto de 10 años, contaditas, ¿vale? O sea, 11. Yo cuando encuentre 11 años en mi vida, a lo mejor me la hago, pero de momento... Bueno, el caso es que no cualquiera puede usar ese nombre. Primero vamos a explicar qué es el miedo y de dónde viene, y luego nos vamos a centrar ya en el miedo infantil, las recomendaciones para acompañarlo, y veremos un par de casos prácticos. Vale. Yo, como soy muy sabia, gracias a la cultura que me dan las películas de Disney, Inside Out, que ya hemos hablado de ellas. Sí, es buenísima. Que salen las 5 emociones como personajes principales y sale el miedo. Entonces, el miedo es una emoción que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Pero vamos a profundizar un poquito más. Elena, por la E. Emoción. Es una reacción que experimentan las personas y animales en respuesta a un estímulo, evento o situación. Es un impulso que genera una tendencia a la acción. La palabra emoción proviene del latín emovere, que significa el impulso que induce a la acción. Las emociones tienen una función adaptativa. Son el faro que nos guía en el campo, en el ambiente. Nos avisan de lo que necesitamos. La función del miedo es prepararnos para la supervivencia, para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. Funciona como una alarma psicológica que avisa de amenazas para la integridad física o emocional o el bienestar de la persona, vamos. Me encanta que hayamos empezado ya a meter cosas en latín. El capítulo 10 es un antes y un después. Dices que el miedo nos ayuda a sobrevivir como especie, ¿no? Esto me encanta. El proceso emocional involucra 4 tipos de factores. El factor fisiológico, lo que me pasa, conductual, la respuesta involuntaria y voluntaria, el factor cognitivo, lo que pienso, y el neuronal, lo que pasa en el cerebro. Vale, entonces, por ejemplo, a mí, que me da miedo hablar en público, puedo identificar en estos 4 factores. Del factor fisiológico, ¿qué es lo que me pasa? Se me acelera el corazón y me tiemblan las manos. Bien. Factor conductual, que es la respuesta involuntaria. No estoy segura, podría salir corriendo, seguro, o sea, ganas no me faltan, gracias a Dios no lo he hecho, pero podría hacerlo. Y la voluntaria también, o sea, el conductual engloba la involuntaria y la voluntaria. Pues sí, voluntaria o involuntariamente podría salir corriendo. Luego el factor cognitivo, que es lo que pienso que voy a quedar fatal, que se me van a olvidar los datos, que voy a quedar en ridículo, que me va a temblar la voz. Me ayudo mucho a mí misma. Y el factor neuronal, que es lo que le ocurre al cerebro, no tengo ni puñetera idea de qué es lo que le puede pasar. Ahora te cuento. El factor fisiológico, ¿vale? Es la aceleración del ritmo cardíaco, la respiración, la contracción muscular, el temblor de piernas y manos, sudoración, bloqueos, tics, expresiones faciales como palidez en el rostro, se erizan los pelos de la piel. Tú has nombrado algunos de estos, ¿no? Conductual, pues pueden ser o bien acciones hacia el estímulo o situación temida, o bien paralizarse, o escapar, o llorar. También me han dado ganas, sí. El factor cognitivo, pues se transforma en pensamientos e imágenes negativas acerca del estímulo o situación temida, ¿no? Como esto decías, no me ayudo nada. Sí. Además hay una interpretación que se hace al respecto. Por ejemplo, si te da miedo los perros son peligrosos, ¿no? Los auditorios son peligrosos. Sí. Y el factor neuronal. El miedo comienza en una región del cerebro denominada amígdala. Forma parte del sistema límbico. Este es el sistema encargado de regular las emociones.
La respuesta autónoma del miedo, es decir, la que no activamos de manera consciente, la que no pasa por la razón, la activa el sistema nervioso autónomo porque hace lo que le da la gana. Surge mucho antes de que nuestra razón decida algo al respecto. Este activa el mecanismo de lucha-huida, que sería el sistema nervioso simpático, y podemos tener 3 tipos de reacciones, ¿vale? Que es esta lucha-huida, en realidad son 3 tipos de reacciones. Lucha, paralizarnos o huir. El paralizarnos existe como para darnos tiempo a ver qué reacción es la mejor, luchar o huir, vale. como que forma parte. Pero ¿no se te bloquea el cerebro también? Eso es paralizarte. Ya. Ahí el cuerpo humano tiene que espabilar que hacer un poco. Unos ajustes. Porque ese me parece a mí que no vale para nada. Cuando no puedes huir, te paralizas para sobrevivir también. Porque a veces luchar es peor, porque puedes acabar muerto. Esto ocurre mucho en trauma. Te conviertes fuera, en una cosa. Sí, te ves desde fuera, es un mecanismo de defensa. Vale. Entonces pasas la situación porque como no puedes huir y tampoco te puedes enfrentar porque vas a acabar fatal, pues simplemente te desconectas. Eso es. Te vas. Sí. Y luego vuelves. Y luego ya vuelves. El miedo comprendo que sirve para mantenernos a salvo. En mi caso, mi cerebro podría ahorrárselo porque nadie se ha muerto por presentar en público nada. Sí. ¿Vale? Todos tenemos nuestros problemas mentales, no pasa nada. Este sería el miedo imaginario, ¿no? Puede ser real o imaginario. Imaginario 100%. Cuando nos den el premio Ondas, hablas tú. Bueno, yo figuro. Hola. Depende del momento evolutivo, aparecen unos miedos u otros y también aparece en distinta intensidad, ¿vale? Es muy común decir que a los 2 años aparecen los miedos. Y quizás por esto en la película de Monstruos S.A. la protagonista pues era una niña de 2 añitos. Pues puede ser. Y es cierto, pero también hay miedos antes de esa edad. Por ejemplo, eso que hacen los bebés de bebés que extrañan, que cuando les coge a alguien que no conocen, ponen ahí un pucherito y se ponen a llorar y tú como, ay señora, es que le gusta estar con su madre. Vale. Vamos a hacer grupos de edad para explicar los miedos y los miedos más comunes, ¿vale? De 0 a 6 meses. En esta fase se refiere más como a sustos, a estímulos fuertes. Un ruido fuerte, imágenes muy invasivas, lugares demasiado amplios, el miedo a lo desconocido. Por eso hay como que tener especial cuidado al acercarse a un bebé o someterle a estímulos que desconoce, ¿no? O son fuertes. Miedos más comunes esta etapa: sensibilidad a ruidos fuertes, a lo desconocido, la separación breve. De 6 a 12 meses, la famosa angustia de separación, ¿no? Que aparece alrededor de los 8 meses. De la que ya hemos hablado. De la que ya hemos hablado aquí. El miedo a que mamá o papá no vuelvan. O a personas desconocidas. En plan, es que tú no eres mi madre o mi padre. Ya. ¿Quién eres? Señora, suélteme. Gracias. Sí, eso es. Sí. Entre los miedos más comunes, angustia de separación, temor a ruidos abruptos, sigue permaneciendo. Vale. De los 12 a 24 meses, pues los niños y niñas empiezan a alejarse, ¿no? Creo que ya hablamos de esto. Empiezan a caminar y a conocer los riesgos de la autonomía. Sí. Me he caído, mamá está muy lejos porque me he alejado. O, por ejemplo, se me acerca un perro mientras vamos caminando porque ya voy caminando y no voy en el carro, ¿no? Como sí. Esa autonomía tiene sus riesgos. Sus pequeños riesgos, sí. Entre los miedos más comunes son la inquietud ante extraños, el miedo a la separación y los ruidos fuertes, sí. Vale. De 2 a 3 años, esta es la conocida fase de los miedos. ¿Por qué? Pues porque empiezan a desarrollar la imaginación. Es este momento en el que la imaginación empieza ahí a tope. Pero todavía no diferencian lo real de lo imaginario. Tienen una comprensión limitada del mundo. Y siguen ganando mucha autonomía, siguen conociendo los riesgos de esta autonomía, pero les falta capacidad lingüística para expresarse y, por tanto, para procesar también lo que han vivido. Vale. Miedos más comunes. Aparece ya el miedo a criaturas imaginarias, como serían los monstruos o fantasmas, brujas, del imaginario los esqueletos, colectivo. Un top 3 en mi casa. Ojo aquí con disfraces, Halloween, Ya hablaremos de esto. Ya la hemos cagado. Ya hemos pasado por eso. Se han disfrazado de esqueletas. Bueno, pero muy monas. Miedo a criaturas imaginarias, oscuridad. Sí. Porque ya aparece la imaginación y entonces es como que ese montón de ropa de la silla, el típico miedo, se convierte en un monstruo cuando apagamos la luz. Esto sale en el libro que comentamos en el capítulo 8, El príncipe destronado de Delibes. Ya en la última parte del libro, que el niño se va a dormir,
apaga la luz y él empieza a ver el diablo, que llevan todo el día amenazándole que el diablo le va a venir a buscar si no hace las cosas como debe, ¿sabes? Claro. Y todo, lo ve todo, el diablo, Claro. no sé qué, los monstruos, tal, y claro, tiene miedo a la oscuridad. También hemos hablado de esto en los capítulos de sueño infantil, como a partir de los 2 años la emocionalidad empieza a afectar mucho al sueño. Es que sabemos tantas cosas. Está todo ligado. Bueno, y también a la separación temporal. Es el típico momento en el que ya las familias empiezan a ir a cenar, tal, ¿no? Como que... Sí. ¿Eso con cuántos años has dicho? De 2 a 3. Como ese Me momento encaja. en el que ya, ¿no? Las familias en general Me se encaja. empiezan a permitir estos lujitos. Claro. Y pues puede resultar, ¿no? Como Estos miedos. vamos a casa de la abuela y me mira la pequeña y me dice, ¿te vas a ir a hacer un lecalito? Y yo, no tengo recaditos hoy, me quedo con vosotras. Lecalito. Seguimos, de 4 a 6 años. Continúan comprendiendo el mundo, lo que también puede dar lugar a miedos como más específicos, pues tienen más información. Claro. Empiezan a estar expuestos a pantallas. Esta es la edad en la que ya empezamos a abrir la mano un poco más. Sí, con la tele, las películas. Claro. Suelen contar historias demasiado complejas, Sí, que a veces el no entender genera miedos, y exponerles a imágenes demasiado fuertes, demasiado oscuras. O sea, es que a un niño le puede dar miedo solo a algo que sea muy grande. Pesadilla antes de Navidad, eso ya lo hemos visto en mi casa. Miedos más comunes serían, permanece el miedo a criaturas, ¿no? Y Sí. monstruos, el miedo a la oscuridad y el miedo a los animales también. Aunque este miedo puede aparecer. Sí, antes. yo lo de los miedos a los perros lo he visto desde el pequeños. año, yo creo. Sí, sí. Desde que empiezan a andar. Como que a veces... Te encuentras un perro y se acabó la fiesta. O se acerca un perro muy grande. Hay niños a los que los perros pequeños no les miedo, generan sí. curiosidad, pero de repente, claro, es que el perro El es San 3 Bernardo. veces el niño, ¿no? Vale, entonces, teniendo todo esto en cuenta así por edades, ¿cuál sería tu recomendación de lo que no hay que hacer en casa para acompañar bien a los niños? Vale, no, prohibido, prohibido. No asustar a los niños y niñas con historias de brujas, fantasmas, etcétera. Que dirás, bueno, mira, Elena, esto es obvio. A veces tu intención no es asustar Claro. y la Y cagas. asustas. Y asustas. Cuéntanos, Elena, ¿qué te ha pasado? Por ejemplo, a mí me pasó que estábamos en la clase de 3 a 6, ¿no? Pues eso, imaginación desbordante. Y no sé quién encontró como una cosita. Y entonces a mí se me ocurrió decir, ay, pues igual se le han olvidado unos enanitos. Y ay, bueno, los enanitos fue el furor de la clase. Y bueno, entonces yo aproveché que como en el cajeado había un huequecito para una cosa del radiador y parecía una puerta. Ay, pues a lo mejor es la puerta de donde viven los enanitos. Y entonces yo me empecé a venir arriba. Se van a cagar con el mundo de los enanitos. Y entonces de repente yo preparaba la clase antes de que vinieran y dejaba pues a lo mejor un gorro de enanito Ay, como qué mono, tío, me parece buenísimo. cerca de la puerta. Sí. O como dejaba material preparado, pues algo como un poco descolocado, ¿no? Ay, pues aquí han estado jugando los enanitos. Y todo era muy mono y muy divertido hasta que, pues llega un día a la siesta y me dice una niña, es que no me quiero dormir porque me da miedo que vengan los enanitos. Y yo, vale. Y tú, no, si no van a venir mientras estemos aquí todos nosotros. Claro, eso le dije. Digo, tú no te preocupes, que los enanitos solamente salen cuando nosotras no estamos. Y ella, ya, pero si estamos dormidos y no hacemos ruidos, se van a pensar que no estamos. Oiga, tenía toda la razón. Esa era totalmente, sí. Me tocó quedarme Ya. un tiempo hasta que se le pasó el miedo a los enanitos. Eso, que podía ser una historia como muy inocente y muy divertida y muy de juego, puede generar un miedo, ¿no? Entonces simplemente no es que tengamos que cortar esto porque el mundo de la imaginación es precioso y la fantasía es preciosa con los niños y las niñas, pero ojo con lo que contamos porque no distinguen la realidad de lo imaginario. Claro. ¿Vale? Es esta frase típica de es que se lo creen todo. Sí, se lo creen todo. Sí. Entonces hay que tener cuidado. Vale. ¿Qué más? ¿Qué no más? hay que hacer. Pues mira, no reírnos de sus miedos. Bueno, Obvio. sí. Pero se hace. Pero en plan ridiculizarles. No ridiculizarles, pero se hace y podemos ridiculizar sin intención. Tener esa intención. Sí. No usar el miedo en nuestro propio beneficio. Complicado. O sea, el hombre del saco. El ¿no? hombre del saco. Duérmete ya, que si no viene el hombre del saco. O sea, Gracias, ahora estoy Hola. más tranquilo. Voy a dormirme. justo lo que necesitaba para que me bajara el cortisol y me subiera... Por favor. Vale. No mentir.
¿no? Porque muchas veces, como por evitar el dolor, ¿no? Es como Mental, el dolor. El dolor mental, Sí. o la anticipación al dolor. Dices, Sí. no, si no te va a doler nada. Y un huevo, ¿no? Vacuna al canto, placa. Y no sobre reaccionar. Mantener la calma ante el estímulo que da miedo al niño o niña para no añadir emoción a una situación. ¡La que viene un perro gigante! Claro, claro. ¡Todos al suelo! Lo que haces te... Ese tipo de reacción yo no la he visto, pero bueno, Pues hay gente pato. Hay gente muy nerviosa que lo pasa bueno. tan mal de Bueno, ver claro, a su hijo o es hija que a los pasando padres, miedo. claro, pero incluso miedos que la madre o el O padre ya propios tiene. miedos. Sí, sí. Por ejemplo, el miedo a los perros, no pasa nada. Hay mucha gente que tiene miedo a los perros y los niños también. Pues es una putada, porque si viene un perro, pues lo va a pasar muy mal también la madre o el padre. Me siento bastante mal, pero es gracioso. La mía pequeña no le gusta andar, ¿vale? Entonces ella siempre me dice, ay, es que me duele la pierna. Que yo, tía, empatizo mucho porque es que yo recuerdo eso de pequeña. A mí de pequeña tampoco me gustaba nada andar y me dolían, realmente las piernas me dolían. Bueno, y entonces, claro, yo voy con la compra, las mochilas, no sé qué, y estoy hasta los cojones que me diga, me duele la pierna, te digo lo que me duele a mí, que lo llevo todo, pero vale. Y entonces un día que yo estaba un poco hasta las naricitas, que no la quería coger en brazos, porque ya es una niña de 3 años y pico y puede andar, le dije, ¿sabes lo que va a pasar? Que va a venir el monstruo de las piernas. Y entonces dejó de llorar automáticamente y no es nada miedosa, es súper morbosa, la mía pequeña, y me miró así y dice, ¿el monstruo de la pierna? ¿Y qué hace? Y el monstruo de las piernas se come las piernas que no se utilizan. A los niños que no quieren andar les arrancan las piernas y se las comen. Ahí tienes. Y entonces se quedó así. ¿Pero es de verdad o es de mentira? Lo que dices tú, que no diferencian la realidad Claro. de la imaginación. ¿La verdad es una trola o es verdad? Como para no andar, también te digo. Entonces, es horrible, pero es tan mona ella. Ella es muy ¿Pero es de mona. verdad o es de mentira? Es como que le da morbo, ¿sabes? Los monstruos y tal es como que le gusta en realidad. Siempre me dice, cuéntame un cuento, pero que salga un lobo. Tiene esta curiosidad por lo amenazante, ¿no? Desde el lugar de seguridad, obviamente. ¿Qué ¿Esto? podemos hacer? Recomendaciones de lo que sí. Vale. Monstruos no. Estas recomendaciones sí. Tratar de no exponerles a situaciones perturbadoras. Por ejemplo, ruidos muy fuertes. La oscuridad, deja una lucecita. Una lucecita, la puerta abierta. De toda la vida. Mm. Cuidar los cuentos que les contamos. Ojo a los cuentos. Ojo, hemos tenido una conversación aquí de cuentos. ¿De ejemplos? Wow. Por varias cosas. Porque pueden ser demasiado complejos y cuando, o sea, no entender puede generar miedos. Vale. Porque en los cuentos salgan imágenes fuertes o porque la historia como que no se apta Como para niños. Teseo y el Minotauro. No lo recomiendo para niños. A mí me da bastante miedo porque es un minotauro que arranca, descuartiza gente y se la tía, come. O sea, la matanza de Texas para niños, tía, no puede ser. Sí, no sé. Pues con dibujos así para niños. Sangre. Qué bonito. Un brazo arrancado. Quentin Tarantino, versión Disney, ¿sabes? Sí. A veces hay material supuestamente infantil que hay que revisar. Hay que revisar. Vamos a poner un ejemplo de cómo sí. Teatrillo Casa Casita Sí. de Tamara Chubarovsky. Precioso. Tamara, te queremos. Tamara, te queremos. Genial el trabajo que haces. Creo que el cuento original no es de ella, ¿vale? Pero ella ha hecho una adaptación a teatrillo muy chula. Entonces, en este teatrillo, que son unos animalitos que encuentran una casa para refugiarse, se van a la casa, y ya están 5 animalitos en la casa y de repente llega a la casa un oso, ¿no? Grandote. Muy grande, ¿no? Y casa, casita, ¿quién dentro habita? Y bueno, todos los animalitos responden y el oso quiere poder entrar con Pero ellos. ya no cabe. Pero ya no cabe. Y entonces los animalitos le dicen, no. Entonces el oso dice, pues entraré, de todos modos. Y se sube al techo. Y cuando se sube al techo, la casa se rompe. Y los animalitos se quedan sin casa. Entonces el oso representa la amenaza. Y al mismo tiempo, en este teatrillo, el oso es el que propone la solución. Porque la zorra dice, ¿qué haremos ahora? No tenemos casa. Y el oso dice, no os preocupéis, construiremos una mucho mejor. En la que quepa yo, que no me habéis dejado entrar, cabrones. Dice, en la que quepamos todas. Yo digo todas. Yo digo todos. Podéis elegir. Construyen una casa en la que ya cabe el oso. Entonces, este es un teatrillo que se cuenta mucho en pedagogía de emergencia, es decir,
Cuando algún niño ha pasado por alguna experiencia... O en catástrofes naturales, guerras, ¿no? Que hay una amenaza del hogar, de la seguridad. Ya. Está muy chulo para esto, para este momento. Y el oso es el personaje que, por experiencia, todos los niños y niñas, es su favorito. Porque tiene Lo todo adoran. el power. Tiene el power. Es el que amenaza y al mismo tiempo es el que propone la solución. En el oso convive la polaridad amenaza-seguridad. En este cuento se mantiene la polaridad amenaza-seguridad, perseguir, perseguidos, bueno, malo. Muy bien. Que es necesaria porque en el mundo existe. Efectivamente. De una manera como muy guay, ¿no? Que los niños y niñas pueden vivenciar, ¿no? Y pueden entender. Visitad la página de Tamara. De Tamara Chuarowski. Os lo ponemos en enlace. Cuidar las historias que les contamos porque se lo creen todos, no utilizar el miedo. Para conseguir lo que nosotras queremos, como lo del hombre del saco. Cuidar el contenido de la tele. Bien. Frozen Vale. sí. Pesadilla antes de Navidad. Bueno, a lo mejor no. Depende de la edad. Depende de la edad. Depende del contenido que quieras ofrecer. Otra cosa que podemos hacer. Dar seguridad afectiva. Intentar permanecer tranquilas cuando se asusten, ¿vale? Como lo que veníamos diciendo, no añadir carga emocional a la situación. Acoger la emoción y acompañarla. Consolar, hablar de ello, en lugar de distraer, porque por mucho que no queramos nombrarlo, no va a dejar de existir y de pasarnos. Vale. Normalizar el miedo. Hablar de lo que a nosotras nos da miedo, de que es normal que pase, es una emoción común a todas las personas. Y hablar de nuestra experiencia, por ejemplo, pues mira, a mí me ayuda cuando me da miedo, bla, bla, bla. O de pequeña me asustaba un montón y luego entendí que no sé qué, ¿no? Como poder hablar de esto. Hay un cuento que a nosotras nos encanta en casa, Sí. que es el de No tengas miedo, cangrejita. Y es monísimo, es pues para niños de 2-3 años, porque es muy sencillito, viene una frasecita así por cada página. Para niños que le den miedo el mar, pues está súper bien, porque trata de una cangrejita que le da miedo el mar. Y está fenomenal porque al final la cangrejita se enfrenta a su miedo y consigue superarlo y descubre un mundo maravilloso por debajo del mar. Sí. Y está fenomenal. Sí, a mí me gusta muchísimo también, lo he contado un montón. Además me encantan las ilustraciones, son muy bonitas y es como un cuento muy mono. A pesar de que el título sea No tengas miedo, no es que esté negando el miedo en absoluto. Sí, es como animando a la cangrejita y acompaññándola todo el tiempo. Todo el con tiempo. Con su papá. Sí. Yo lo compré un poco por estar así, que lo contara su papá, ¿sabes? Para favorecer. Lo contaba yo. Por lo que sea. Pero bueno. Es un cuento muy guay. Se puede trabajar como viene la ola, ¿no? Y entonces la ola les cubre y luego hay una página entera que es chof. Chof. Y yo alargo esa F que imita la espuma. Chof. Entonces si no tengo telas lo hago así como por la cara, la cabecita. Sí. Chof. Y también se puede trabajar como con una tela grande de tul o una tela muy ligerita, como pasársela por encima y ir retirando la tela, ¿no? Y es como el juego de la tela, que es la ola del mar. Tía, lo voy a hacer con alguna tela. Es es muy divertido, bonito, y si a tu hija le da miedo el mar o sumergirse en la piscina, pues está guay. Que sepan que es un miedo habitual, que hay cangrejitas que también tienen miedo y que luego pues se les pasa. Sí, y el ir poco a poco, ¿no? Poco a poco. Siguiente. Normalizar el objeto temido. Esa es otra recomendación. Sí. A través de cuentos amables, el dibujo, por ejemplo, dibujar lo que te da miedo para lo que está en tu come mental. Cuando lo nombras y lo pones en palabras se hace concreto y se hace asible y se puede trabajar. Como los niños no tienen ese lenguaje, utilizas el dibujo. Y es bastante chulo hacer esto. Cuando mi padre se desmayó, llevando a mi hija mayor del cole a casa de un ataque epiléptico ahí en el suelo, fue como horroroso, vino la ambulancia, la policía. Al día siguiente le dijeron a la niña, dibújame lo que pasó ayer. Y dibujó la pobre la calle con los baldosines, ahí todo como perfecto, ¿no? El detalle. Mi padre tumbado en el suelo con carita triste y ella al lado con carita triste también. Claro, es una manera de traer a lo concreto algo que si se queda en el plano solamente mental puede hacerse súper grande. Un día que la pillamos en
en casa con las primas que estaban diciendo, ¿quién ha hecho no sé qué? ¿Quién ha hecho no sé cuál? Y dice ella, ¿a quién se le ha desmayado un abuelo? Aquí os gano seguro. Mi padre está muy bien, quiero aclarar. Sí. Una cosa que también puede funcionar es hasta reírnos de ese objeto temido, Sí. ¿no? Que es lo que hacen en Monstruos S.A., ¿no? Sí, que como que se cae, no sé qué, Sí, da como- volteretas, se le meten todos los libros en la boca. Sí. Como, ¿te imaginas que de repente el monstruo se cae, se tropieza y entonces tal? Entonces, como que eso Ah, eso ayuda. ayuda. Este cuento, que es el libro de la noche, que es genial, es una colección que tiene los libros de las 4 estaciones y es chulísima. Me encanta, yo las O sea, tengo, son- es maravilloso. A partir bueno, de entre 1 y... o sea, infinitos. yo hasta los 6 años lo he Claro, usado. como no tiene letra, puedes hacer lo que te dé la Sí, gana. son imágenes, son solo dibujos. Entonces es verdad que es como en todos los libros, cada página es un punto como de la, es de el la mismo, ciudad. Escenario. Eso, escenario. Es el mismo escenario y incluso los mismos personajes. Los que les mismos personajes, pasan sí. cosas distintas, ¿no? Sí. Entonces, este de la noche está muy guay. Todo el libro sucede de noche, ¿no? Entonces, como ver la vida de la noche, ¿no? Como las cosas que pasan por la noche, y está guay para este miedo a la oscuridad. Los ¿no? ruidos de la noche me gusta mucho porque a la mía pequeña que está todo el rato ahí detectando, ¿qué ha sido eso? ¿Qué ha sonado ahí? Pues eso está guay porque puedo explicar todo lo que ocurre fuera de nuestra casa. Sí, luego aquí al final tenéis como personajes y hay como una pequeña cosita. En plan, hoy, mira hoy Linus duerme en el jardín, ¿no? Y entonces tú le puedes buscar. ¿Quién es Linus? Este. Así. Como Oye, que sea- la familia de gatos ha aumentado. Es que en el de la primavera la gata tiene muchos gatitos. Está preñada, así, Sí. tiene gatitos, es verdad. Toda la colección de Anaya. Seguimos. Explicar. A veces, como decía antes, ¿no? El miedo viene de la falta de comprensión. Explicar la situación, ver de dónde viene, conocer situaciones similares que no asusten. Pues, por ejemplo, es que me da miedo los perros. Bueno, pero el perro de la tía tal, ese no te da Ese miedo, no te ¿no? da miedo. Entonces, bueno, te da miedo este perro grande. Tenemos otro cuento en casa que se llama Cuentos Ay, sí. para sentir, de Begoña y Barrola, y tratan sobre las no sé cuántas emociones son, creo que son más de 5 emociones: alegría, miedo, tristeza, vergüenza. Entonces para cada emoción hay pues 4 cuentecillos. Después de cada cuento hay unas preguntas para hablar con tu hijo sobre eso. Le encantan, no Ya tiene dibujos funciona. ni nada, solo son las historias. Está súper bien, me encanta, es una herramienta, me ha parecido buenísima. Por último, ir poco a poco. Dar la posibilidad de enfrentarse al miedo poco a poco y siempre acompañándolo, ¿no? Que es lo que hacía el padre de Cangrejita, ¿no? Sí. Por ejemplo, el miedo a la piscina, a bucear, ¿no? Pues acompañamos, empezar desde lo más bajito, usar el juego de O atreverse sea, no hay que ir a lo profundo y tirar a la niña y que se No, le o pase sea, el lo de la miedo. terapia de choque no es necesaria, de verdad. Hemos acabado con todas las recomendaciones. Sí. Bien. Hay otro miedo que es el miedo a la muerte, que por mi casa todavía no ha llegado. Sí que la mayor a los 3 años tenía como obsesión de hablar de la muerte, necesitaba hablar de ella, comprenderla. Yo sé que hay otras niñas que sí que les da miedo, que se muera un familiar o morirse ellas mismas, haciendo algo peligroso. Sí, los niños y niñas empiezan a tener miedo a la muerte entre los 3 y 5 años, más o menos. Su comprensión del mundo se va ampliando, son más conscientes de cuando muere un familiar o cuando muere el familiar de una amiga o algo así. Pero todavía les cuesta mucho entender que es un concepto irreversible, porque todavía están entendiendo el concepto de temporalidad. Entonces, esto de que esa persona no va a volver Ya. es difícil de entender. Es muy ¿no? difícil, sí. Y también que es universal. O sea, Sí, les todos, cuesta- todos vamos a pasar por ahí. todos vamos a pasar por ahí. Sí. Pueden confundirla con un sueño o ausencia temporal. Pueden preguntar, ¿la abuela va a despertar después de mucho tiempo? No. No. Ya. O cuando volverá ese familiar fallecido, como si estuviera en otro lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en este tema no ayuda, que para las adultas es un tema doloroso, es un tema tabú, a veces también genera miedo o Ya. mucho dolor, y que cada una da una explicación distinta. Sí, yo en mi casa doy una que es mía. O sea, me la he Claro. inventado y nos encanta hablar de ello porque no hemos pasado por nada, no hemos pasado por la muerte de ningún familiar cercano, entonces no hay que atravesar ningún dolor ni nada. Claro, Entonces, no representa un dolor. claro, yo les digo que yo cuando yo me muera las voy a esperar en el cielo con todas mis perras y mi madre, todas mis primas, las que se hayan muerto, etcétera, etcétera, y que cuando lleguen ellas, que llegarán porque todas nos morimos, pues haremos un fiestón.
Y será todos los días pasteles y unicornios. Tía, yo me imagino a tus niñas deseando morirse, ¿no? Pero para los pasteles y unicornios. Bueno, pero que, no sé, hablamos, pues eso, sí, que dejaremos de existir en algún momento y yo, pues, para mí, ese va a ser mi cielo. Lo hemos hablado, el libro este de Desde mi cielo, sí, pues que era un cielo así muy concreto. Pues yo quiero también un cielo mío que me he inventado y que me gusta. Yo, por ejemplo, siempre lo he hablado más desde la naturaleza, ¿no? Desde lo natural, como el ciclo de la vida y como que es necesario, ¿no? Como que todas dependemos de todas y que cuando... Tenemos que alimentar a los gusanos. Es un poco eso, pero lo digo como más bonito, ¿sabes? A las lombrices que luego están en el culo de mi hija. Bien. Correcto. Es que he imaginado a la pequeña, bueno... Elena de lombriz. Sí, mejor eso no lo vamos a... Bueno, yo no voy a contar esa historia. El caso es que cada una tiene su manera, ¿no? Sí, y está la mitología, y está la religión, y están todas las culturas. Y genera mucha confusión, a lo mejor. Sí. Mi hija también me ha hablado, la mayor, de la reencarnación, que no sé en qué momento se lo habrán contado, y ella lo ve genial, en plan yo... Hombre, es molón. Mola un huevo. No sé en quién se iba a reencarnar. Un animal era. Un animal que era un animal, no era una lombriz, era algo muchísimo mejor, evidentemente. Y yo, bueno, pues mira qué bien. Una lombriz del culo. La lombriz del culo de tu hermana. Bueno, llevamos ya varios meses sin lombrices, ¿vale? Y sin piojos. Yo quiero ser una lombriz. Bueno, total. El caso es que haya tantas historias alrededor, tantas explicaciones posibles, genera mucha curiosidad. Sí. O sea, probablemente de pequeños pues se quedan con la que se da en casa y luego pues vas creciendo, te vas cogiendo lo que a ti te apetezca, ¿no? Sí. Puede asociar la muerte con la pérdida de seres queridos y es posible que ¿no? esto aumente miedo a la separación o al abandono, ¿no? Que estos miedos vengan de ahí. Vale, vamos a empezar con casos reales. Sí. El primero que vamos a tratar o comentar es a mi niña pequeña, desde que nació, le dan muchísimo miedo los ruidos fuertes, en plan, la Thermomix, la aspiradora. Las motos son top one, o sea, las motos son el diablo. Muchísimo miedo al ruido de las motos, que luego evolucionó hasta ver motos aparcadas, o sea, le daba muchísimo miedo. Si ella iba andando y había una moto aparcada... Claro. No podía salir de ahí. Tenía que volver yo, cogerla en brazos, taparla, ¿sabes? Y bueno, ya se le ha ido suavizando, ahora tiene 3 años y medio y bueno, ya lo lleva mucho mejor. Pero ella tiene como un detector de motos aparcadas. Entonces, mira mamá, ahí hay una moto, mira aquí hay otra. O sea, necesita tener el plano, un mapa mental de dónde están todas las motos aparcadas. Sigue teniendo la alerta. Sí, y me acuerdo cuando ella era más pequeñita, en el jardín de Vinuesa, quisimos hacer como una especie de terapia, no de choque. No, porque intentaste ir poco a poco, ¿no? Sí, como cangrejita. Sí, y entonces a la mayor le gusta mucho montarse en la moto de su padre, que tiene una Vespino enana pequeñita, que hace mucho ruido, pero que no es nada. Y entonces montamos a la mayor, dio una vueltecita así al jardín, despacito con su padre, contentísima, con su casquito, que es como equiparse, es como que mola, ¿no? Bien. Y le dice, ¿quieres ahora tú? Y ella, no. Que sí, venga, mira qué bien te lo vas a pasar. Y entonces la pusimos en la moto, arrancó, avanzó 2 metros y ella estaba ya en plan, gritando, histérica, llorando, mamá. Plan, vale, esto no está funcionando, o sea, sigues teniendo mucho miedo a las motos, no te está divirtiendo nada. Os salió rana lo de ir poco a poco en este caso, ¿no? Sí. Ella no quería ni poco a poco, ni mucho poco, a mucho, nada. No quería saber nada de las motos. Y luego también me comentabas antes que es que tú decías, es que como tiene el oído muy sensible, muy fino... Yo me lo intentaba explicar, vale, a ver, explicación científica. Como tiene el tímpano muy finito, esto también me lo inventé yo, pero nadie me lo ha dicho. Como tiene el tímpano muy finito, tiene el oído así como más delicado y los ruidos fuertes le hacen daño. Y por eso, claro, por eso tiene tantas otitis, tiene miedo a los ruidos, no sé qué. Y chimpón. Yo sé, estoy convencida de que estoy dando una patada a un tratado. Los manuales de medicina. Todos y cada uno de ellos. Pero es como que yo ya me sentía en plan, vale, esto seguramente es lo que esté pasando. No pasa nada, pues ya le engordará el tímpano y
se le pasará. Lo de las otitis sé que es por lo de la no. trompa de Eustaquio, que está muy horizontal y conforme vas creciendo ya va cayendo un poco más y ya puede drenar ese moco acumulado. Es Vale. que tengo Tú ya doctorado en tienes un otitis, poco ¿vale? doctorado, sí. Casi doctorado, me falta un año. Me encanta que cuentes este caso, Inés, porque si nos fijamos en los miedos comunes hasta los 3 años, en todas las fases aparece, y hemos comentado, el miedo a ruidos fuertes Sí. o abruptos. Sí. Y el oído es que está muy relacionado con los miedos, ¿vale? No solamente está ligado a que los niños y niñas tienen una capacidad auditiva mucho mayor, un oído más sensible y escuchan más, ¿no? Y entonces son más sensibles a los ruidos, es que en el oído interno se encuentra el sistema vestibular, que es el órgano del sentido del equilibrio. Vale. Y habla de esto Sally Goddard en El niño bien equilibrado, este libro que ya hablamos otro día de él y que es genial. El sistema vestibular es el más antiguo de los sistemas sensoriales. Se cree que tiene más de 6.000 millones de años. Joder. Sí. Sin embargo... Eso es antes de los humanos, ¿no? Pues no lo sé, probablemente. No tengo ni puta idea. Pero Me tengo que volver a leer los libros de Arzuaga. Tiene sentido por lo que viene después. Sin embargo, el oído es más joven y ha evolucionado desde hace más de 3.000 millones de años. Es decir, el oído se desarrolló desde el órgano del equilibrio. ¿Cuál es esta función del sistema vestibular? Su función es facilitar la orientación y los hábitos posturales, Vale. la capacidad del cuerpo para funcionar con gravedad o reconocer su lugar en el espacio. ¿Y por qué es importante esto? Reconocer su lugar ofrece una referencia y nos permite ubicarnos. El sistema vestibular es el único que no tiene percepción de sí mismo, ¿vale? Nos damos cuenta de él a través de otros sistemas sensoriales. Claro, por ejemplo, cuando nos mareamos, se nos revuelven las tripas o vemos borroso doble y no tienen, o sea, son otros sistemas. No es el sistema vestibular en sí mismo. Eso es, cito, ¿vale? Los mareos son el propio sistema vestibular en desequilibrio, indicando que está perdiendo la sincronía con los sistemas interdependientes, que serían el oído y la vista. Vale. ¿Y este sistema, nacemos con él o hay que desarrollarlo, igual que el ritmo circadiano? Se desarrolla. Vale. En el episodio 9 hablábamos de desarrollo motor y del alcance de la verticalidad, ¿no? Y de lo importante que era dejar tiempo en este proceso. Sí. Pues el equilibrio se crea también, se alcanza mediante el proceso de alcanzar la verticalidad, ¿vale? En este proceso del año más o menos hasta que empezamos a caminar, ahí se está creando el equilibrio. Sin equilibrio no podríamos caminar. A través de los 3 planos, el horizontal, el vertical y el plano inclinado. Vale. Como dato curioso, el sentido del equilibrio, el oído y la vista tienen su origen en las branquias y en un pliegue intermedio de la piel de los peces prehistóricos. Fíjate, sí, interesantísimo. De hecho, la vista y el equilibrio tienen que aprender a trabajar juntos y el oído apoya al equilibrio. Un problema, por ejemplo, problemas muy típicos derivados de un equilibrio inmaduro es escribir los números y las letras al revés. Vale. Muy típico. Que lo hacen todos los niños. Lo hacen todos los niños que a los que se les enseña a leer y escribir antes de los 6 años, que es la edad adecuada. Ya hablaremos de esto. Ya hablaremos, vale. ¿Qué tiene que ver todo esto del sistema vestibular con los miedos? A ver. Vale. El sistema vestibular, el órgano del equilibrio, se encuentra en el oído interno y está compuesto por 2 sacos llenos de líquido que se llaman utrículo y sáculo. Rómulo y Remo. Bien, utrículo y sáculo. Por favor. Los griegos. Por favor, cuando vayáis a pasapalabra, no os olvidéis de estas 2 palabras. Sí, porque vas van a a sacar ganar. por la U y por la S, seguro. Seguro. Y además de 3 tubos o canales semicirculares a través de los que se mueve este líquido en su interior. Este sistema está conectado con el sistema límbico. Ya nos suena, hemos Que es hablado el de las ello. emociones. Eso es. Dios, es que tengo doctorado. Dios, uno tras otro, de verdad. Y por tanto puede ejercer un efecto profundo en las emociones. El funcionamiento del sistema vestibular sobreactivo Hiper. o infractivo Hipo. puede conllevar una sobre- o infraexcitación del sistema límbico que responderá alertando al sistema nervioso simpático cuando es hiper, activando lucha o huida, alerta, o el parasimpático, hipo, ralentizando las funciones básicas y el ritmo cardíaco. De hecho, el balanceo relaja. Eso es. Es lo que haces cuando quieres calmar a un bebé. Eso es. O la rima del barquito que hacíamos para irnos al baño. Sí.
el balanceo, los sonidos graves continuados, ¿no? Como los cantos gregorianos. El canto gregoriano. Ay, qué gusto me dan. Todo eso relaja. Le estamos dando estímulos al sistema vestibular que activa el sistema parasimpático y ralentiza las funciones básicas y el ritmo cardíaco. Vale. Por ejemplo, también la rima del barquito, que se puede usar como para esto, ¿no? Que se quedaban muy relajaditas porque era este balanceo así, también se puede hacer, en el momento ya no está, con una caída súbita. Vale. Y la caída súbita y el balanceo son dos cosas que son necesarias para que madure el sentido del equilibrio. En los parques infantiles, si nos ponemos a mirar, tenemos los columpios, que es balanceo, la caída del tobogán, el sube y baja, el balancín, los que son los de 2 o los de 1, ¿no? Sí. Rodar por una pradera, saltar, hacer el pino. O sea, que yo todo esto ahora mismo vomito. Yo ya no puedo montar en un columpio, pero de pequeña... Pero en la infancia es necesario porque nos ayuda a madurar el sistema vestibular, el equilibrio. Vale. ¿Y qué emociones sentimos al subirnos a atracciones con loopings, con caída súbita, la lanzadera? Claro, lo que estamos haciendo ahí es hiperexcitando al sistema vestibular y sentimos mareo, ¿no? Yo lo odio, ¿eh? O sea, yo... Empieza a desequilibrar y entonces ya no conecta bien con los sistemas interdependientes. Y también sentimos miedo, se activa la adrenalina porque estamos sintiendo miedo. Vale, entonces, una solución. Unos cascos inhibidores de ruido para niños y niñas, que ahora están muy de moda. No vas a poder como... Los he visto como en fotos de conciertos y tal, pero... Sí, pero en el caso, por ejemplo... Nunca me lo había planteado. Una niña muy sensible a ruidos y que le está dando mucho miedo las motos, tenerlos a mano está bien. Sí. ¿No? Para protegerla de... Es como, vale, pues no vamos a poder eliminar las motos del mundo. Claro. Pero sí que te puedo proteger ante este estímulo que te da miedo. En Yugar y Yugar tienen unos que están fenomenal. ¿De precio? Están muy bien de calidad-precio, son unos 20 eurillos. Bien. Y es una tienda que me encanta. Vale. Yugar y Yugar. Yugar y Yugar. Vale. Bueno, pues tenemos otro caso de otra contentita que nos contaba que su hija pues tiene varios miedos, es miedosa. Y de hecho esta historia nos ha impulsado a hacer este capítulo. Ella siempre ha sido muy miedosa, continúa siéndolo ahora a los 6 años y empieza a interferir un poco en su día a día. Ahora le da mucho miedo la lluvia. Y qué mala suerte tuvo que empezó con este miedo 2 semanas antes de la Dana. Y claro, después de la Dana, o sea, es que ya... Es que fue... Tiene otros miedos más comunes como a la oscuridad o a estar sola, a los perros o a dormir fuera de casa. Y llama la atención la intensidad de su miedo y el miedo a cosas tan comunes como la lluvia. Claro. Antes de nada, en este caso tendríamos que ver si ha habido alguna situación que pueda haber amplificado sus miedos. Muerte de un familiar. Algún trauma de algún tipo. Como algo que haya impactado. Experiencia negativa de separación, tormenta fuerte, película o cuento, como algo así. Sin embargo, en este caso, Inés, yo veo que su elevado miedo puede llegar a convertirse en fobias en un futuro, ¿no? Y que puede tener que ver con reflejos primarios, un reflejo de moro hiperactivado que le hace estar en alerta, y, porque puede ser ambas cosas, con el sentido del equilibrio, ¿vale? Yo no soy una especialista en reflejos ni en neurociencia, por eso no podría establecer un diagnóstico y menos sin verla, pero sí que puedo recomendar que acuda a algún especialista en este tema porque veo señales que pueden tener que ver con ello. Para explicar esta relación de el equilibrio o los reflejos primarios no integrados, no inhibidos con las fobias, voy a leer un fragmento de El niño bien equilibrado que me pareció súper curioso. Hablan de un caso. Una mujer de unos 45 años acudió a un psicólogo por agorafobia grave. Durante muchos años había encontrado cada vez más difícil salir sola de casa. Cuando lo hacía tenía una sensación de ansiedad aguda y pánico, y de la única manera que era capaz de salir de casa con cierto grado de seguridad era llevando dentro del bolso una vieja plancha de hierro envuelta en una toalla. Todo ello constituía en sí mismo la confirmación de su neurosis creciente. Cuando el psicólogo evaluó su equilibrio, ella se cayó al suelo. Su necesidad neurótica, entre comillas, de llevar la plancha cuando salía de casa estaba cumpliendo en realidad una función importante ante un problema no identificado de equilibrio. Le proporcionaba un contrapeso que le permitía sentirse más estable. Cuando su trastorno de equilibrio fue tratado, los síntomas de pánico, ansiedad y agorafobia empezaron a remitir. O sea, fíjate qué fuerte. ¿Cómo se puede relacionar el equilibrio con las fobias? Qué poco sabemos de nada. del ser humano, ¿eh? O sea, sí.
Venga, Bueno, resumen. El miedo es necesario, está presente desde que nacemos, aunque vaya evolucionando y variando de intensidad. Lo que no hay que hacer, ¿qué es? No asustar a los niños y niñas con historias de brujas, fantasmas, etc. Ojo a lo que les contamos, que puede venir de una intención muy bonita, pero no distinguen lo real de lo ficticio, se lo creen todo. Uh-huh. No reírnos de sus miedos, no usar el miedo en nuestro propio beneficio, tipo hombre del saco. No mentir respecto a una situación dolorosa, algo que va a doler, y no sobrereaccionar. Lo que sí debemos hacer. Sí debemos tratar de no exponerles a situaciones perturbadoras, dar seguridad afectiva, normalizar el miedo, normalizar el objeto temido y explicar e ir poco a poco. Vale. Muchos de los miedos más comunes están relacionados con ruidos fuertes. Protege los oídos de tu hija o hijo con cascos amortiguadores de ruido. Si es que tienen miedo a los ruidos. Por otro lado, el sentido del oído, el sentido del equilibrio y las fobias están relacionados. Si los miedos de tu hijo o hija van en aumento o no son acordes a su etapa evolutiva, no está de más que consultes a un profesional de reflejos primarios. Está muy bien explicar situaciones en las que tú tuviste miedo. Podemos hablar de situaciones, pues mira, a mí de pequeña me daba mucho miedo esto y entonces luego entendí qué tal y se me pasó. O a mí cuando me da miedo esto, lo que hago es ¿no? Como que ella vea que el miedo es una emoción que todas las personas vivimos, que es normal. Y que se le pasará. Que se le pasará o darle herramientas. Pues muchas gracias, Elena. Muchas gracias también por escucharnos a todas nuestras contentitas. No olvidéis suscribiros, por favor, a nuestro canal de YouTube @podcast Contentametienes. Podéis escucharnos también en Spotify y en Apple Podcast cada 15 días. Correcto. Y si alguna familia o equipo docente necesita asesoría o acompañamiento, Elena tiene un proyecto en el que se dedica a esto y toda la información la tenéis en proyectocaminandojuntas.com. Ya me lo sé de memoria. Ya ves, ya no tienes ni que leer. Gracias, Entonces, Inés. entiendo que nuestras contentitas también se lo saben de memoria. Sí. Venga, escribidla, por favor. Y ya está. Ya está, hasta aquí por hoy. Os dejamos para que podáis volver a desquiciaros otras 2 semanas. Y recordad que no es personal. Están aprendiendo a vivir en el mundo, que no es tarea fácil. Voy con el ánimo. ¿Con qué nos das ánimos, Inés? Ánimo con el dolor de lumbares por ir sujetando el sillín de la bici, porque claro, ahora con el buen tiempo tenemos que sacar todos los métodos de locomoción a la calle y disfrutar del aire libre. Entonces, dolor de lumbares por ir con la bici para aprender a ir sin ruedines. Dolor de lumbares por ir sujetando el manillar del patinete, que está muy bajo. Pues ánimo con ese dolor. A por ello. Que llegará. Y ponemos la musiquita. Ay. Bueno, nuestro récord de enrollarnos, ¿eh? Madre mía. Madre de Dios.